Hola, muy buenos días. Estamos acá en un espacio de capacitación en articulación con la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas y la Jefatura de Gestión del Riesgo. Primero que todo me presento, mi nombre es Jefferson Camilo del Río, yo soy geólogo, soy especialista en prevención, reducción y atención de desastres, especialista en ingeniería hidráulica y ambiental, y vamos a hablar en este espacio de capacitación del fenómeno del niño y vamos a hacer una introducción a la gestión del riesgo de desastres dentro del contexto de los planes escolares de gestión del riesgo. ¿Por qué hablar del fenómeno del niño? Porque en estos momentos ya todos sabemos que se acerca un fenómeno del niño que va a ser intenso, que se espera que tenga consecuencias severas sobre el territorio nacional y pues en gran parte del mundo donde se presenta y se materializa este fenómeno que más bien es un ciclo climático natural y que vamos a ver a continuación un poco desde la parte técnica. Entonces, tenemos que tener claro primero que todo que cuando hablamos del fenómeno del niño, estamos hablando de una fase de un proceso de variabilidad climática que se llama el Niño Oscilación del Sur, o por sus siglas en inglés, ENSO. Entonces, ese ciclo de variabilidad climática que se llama el Niño Oscilación del Sur tiene tres fases. Una fase fría que se conoce como la niña, una fase neutral en donde no se materializa pues ninguno de los extremos y una fase cálida que se conoce como el fenómeno del niño. Ese nombre proviene del siglo XIX en donde los pescadores en las costas peruanas se dieron cuenta que en época de diciembre, digamos que de manera cíclica, se veía que la oferta de peces disminuía y que incluso algunas especies de peces morían, eh, cambiando su dinámica de pesca en época de diciembre y enero. Entonces de ahí es como en diciembre se celebra el tema del nacimiento del niño Dios, entonces ahí se empezó a utilizar ese término del fenómeno del niño, haciendo referencia, como les menciono, a la fase cálida del fenómeno que se llama el Niño Oscilación del Sur, o no de fenómeno, sino de ese ciclo de variabilidad climática, porque es un ciclo natural. Cuando se habla del niño o de la niña, hay que tener en cuenta que no estamos hablando solamente de frío o calor, sino que hay otras variables que cambian. Entonces, en la gráfica de la parte superior podemos observar unas fases en donde, o unos picos más bien positivos, en donde se está hablando de fenómeno de la niña o del ciclo niña o la fase niña, y unos picos negativos en donde se habla de el niño. Esta gráfica lo que está mostrando es las variaciones en la presión atmosférica. Entonces, ¿qué se puede concluir de esta gráfica? Que adicional al aumento en las temperaturas durante el niño también se da una disminución en la presión atmosférica. Entonces, acá estamos teniendo dos variables. Y en las gráficas de la parte inferior podemos ver el océano Pacífico en las condiciones normales y el océano Pacífico en las condiciones niño. ¿Qué muestra la gráfica? En las condiciones normales está esto, esto es un corte entre las costas peruanas, Lima, Perú y Darwin, Australia. Y todo esto que aparece en azul es esquematizado del Océano Pacífico. Entonces normalmente se tienen unos vientos alíseos que por su fuerza empujan la nubosidad y las lluvias generalmente hacia las costas de Oceanía, hacia Australia, y unas corrientes que generan, que son corrientes marinas. Esto todo es una interacción océano-atmósfera, en donde en la atmósfera se conoce como la celda Walker o circulación Walker, por la persona pues que describió por primera vez este fenómeno, o fenómeno no, sino, vuelvo y repito, un ciclo de variabilidad climática.
¿Qué pasa en las condiciones niño? Para que lo entendamos técnicamente. Esos vientos alisios que normalmente empujaban la nubosidad hacia las costas peruanas se debilitan por varias razones. Principalmente, una de esas razones son la caída o la disminución de la presión atmosférica. Esos vientos alisios disminuyen su fuerza y los vientos de oriente también aumentan en fuerza y hace que la nubosidad no se desplace hacia donde normalmente deberían desplazarse, sino que la tira más hacia el centro del océano. Pero al mismo tiempo, dentro del océano, ya en la columna de agua, hay unas corrientes que son unas corrientes de surgencia que hace que afloren aguas cálidas hacia las costas peruanas entre más o menos Perú y Tahití. Normalmente en Tahití se presenta un aumento en las lluvias en temporada del fenómeno del Niño, lo contrario a lo que pasa en el Pacífico ecuatorial colombiano, en donde se presenta disminución en las lluvias y aumento en las temperaturas. Todo ese ciclo se va retroalimentando. ¿Qué significa que se va retroalimentando? A medida de que disminuye la presión atmosférica, aumenta la temperatura de estas corrientes de surgencia y se siguen debilitando los vientos alisios. Y se debilitan hasta que, digamos, se presenta una retroalimentación climática en donde ya se acentúan las condiciones niño y se empiezan a presentar déficit en la precipitación sin que signifique que vaya a dejar de llover totalmente en los territorios afectados por déficit en la precipitación. Todos esos ciclos que yo les acabo de mencionar tienen varios factores, pero entre ellos el que más influye es un efecto que se llama efecto Coriolis. Ese efecto Coriolis es básicamente la, el efecto, valga la redundancia, que tiene la rotación de la Tierra sobre su propio eje y el movimiento que da. Entonces, todos sabemos que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, gira alrededor del Sol, se demora un año en dar una vuelta completa, pero al mismo tiempo que da vueltas alrededor del Sol, él gira sobre su propio eje. Y ese giro sobre su propio eje tiene un efecto sobre los fluidos, ya sea sobre los océanos o sobre los flujos de viento, que hace que en el hemisferio norte giren en el mismo sentido de las manecillas del reloj, pero en el hemisferio sur giren de forma contraria, presentándose una zona de congruencia intertropical o de convergencia intertropical, la cual se muestra perfectamente en estas gráficas que estamos viendo en la parte derecha. Para ejemplificar la intensidad del fenómeno que se espera, en 1877 estas eran las condiciones de temperatura del océano, siendo los colores más oscuros rojizos representan temperaturas más altas y los colores azules representan temperaturas más bajas. Para el año 2026, si ustedes pueden ver, esa mancha roja es mucho mayor. Entonces, es una de las señales que hacen que se espere que el fenómeno del niño en esta ocasión sea más intenso. Se habla de un super niño, es un término coloquial, cuando la anomalía de temperatura va entre 1.5 y 2 grados. Entonces, todos sabemos que cuando hablamos de un grado de temperatura ya es mucho. Entonces, ahora imaginémonos 2 grados de temperatura. Y hay otro ciclo de variabilidad climática que está esquematizado aquí, que son los ciclos de Milankovitch, que son unos ciclos que son a una escala temporal mucho mayor, en donde van desde 26.000 años hasta 413.000 años. ¿Y qué cambian esos ciclos de Milankovitch? Son ciclos de en donde esos giros que se dan en torno alrededor del Sol hacen que haya un cambio en el eje de rotación de la Tierra. Y como lo mencioné anteriormente, esos cambios en el eje de rotación de la Tierra pues van generando otros ciclos climáticos diferentes y alteraciones en los ciclos climáticos.
Ahora sí, aterrizando esto al territorio nacional, mencionamos que actualmente se tiene un 96% de probabilidad de que haya un fenómeno del niño a finales del 2026. Ya cuando estamos hablando de un 96% de probabilidad, ya es prácticamente una certeza absoluta. Sucede que los modelos climáticos, como son modelos estadísticos, muy difícilmente siempre o muy difícilmente puedan dar un 100%, pero cuando hablamos de un 96% es casi un hecho eso. Y de hecho ya se está iniciando, ahorita les voy a mostrar otra diapositiva en donde se explica de forma más clara. Se menciona que entre julio y agosto estas condiciones del niño se acentúen. Los impactos son alteraciones severas en la precipitación, ya los mencioné, déficit en la precipitación y temperaturas altas. Importante mencionar que en el mes de mayo apenas estaba empezando a consolidar las condiciones niño y ya se estaban rompiendo récords en temperaturas. Acá tenemos cuatro ejemplos muy claros en donde en ciudades se pasó el umbral histórico que se tenía en temperatura. En Valledupar se tenía de 40,2, pasamos a 40,5, en Cartagena de 36,6 se pasó a 37 grados. En Pereira, 34,2 se pasó a 34,4 y quizás el más representativo, Saldaña Tolima, que era de 38,5 pasó a 34 a 40,4. Acá fueron 2 grados de diferencia, es demasiado para hacer una referencia histórica. En estos momentos se tienen tres escenarios, ¿cierto? Un escenario optimista en donde sea un niño débil, un escenario intermedio donde es un niño moderado y la proyección actual, nuevamente lo menciono, 96% de probabilidad de un niño muy fuerte o un niño fuerte. Es el que se espera, es el que los modelos climáticos del mundo están advirtiendo, pronosticando, y es al que nos tenemos que preparar en estos momentos. ¿Cuál es el horizonte temporal y la duración estimada del fenómeno de 2026 a 2027? Entonces se tiene que entre mayo y julio un 82% de probabilidad del inicio. Yo creo que en estos momentos para el territorio colombiano ya se siente esas condiciones, ya podemos decir que ya inició. Entre septiembre y noviembre una consolidación, un niño entre débil y fuerte. eh, Todos los modelos que son, digamos, la probabilidad más alta es que sea niño fuerte. Una fase máxima del pico de la anomalía térmica entre diciembre y febrero para el territorio colombiano normalmente es en el mes de enero esa fase más intensa. Y ya para el año 2027, bueno, esto es, obviamente estamos hablando del 2027, se espera que el final del fenómeno, es decir, que ya no se tenga ninguna característica ni de presión atmosférica ni de temperatura, se dé entre junio y agosto del otro año. Una duración aproximada de 14 meses. Es lo que en estos momentos se tiene, como les menciono, medido, pronosticado para el territorio nacional y gran parte del Pacífico ecuatorial. Hablando entonces ya de gestión del riesgo de desastres, a mí siempre me gusta iniciar esta parte de la gestión del riesgo de desastres haciendo una aclaración, y es que cuando hablamos de desastres naturales estamos incurriendo en un error técnico, y es que realmente los desastres no son naturales. Lo que es natural son las amenazas, como la amenaza natural que les acabo de hablar, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, se pueden considerar amenazas de origen natural, porque no podemos hacer mucho para reducir esa amenaza, no podemos prácticamente hacer nada.
los volcanes, los sismos, los huracanes, todos los procesos naturales son amenazas naturales. Pero los desastres, ya el término desastre ya involucra la interacción del hombre o de la sociedad en la materialización y en la construcción social del riesgo. Entonces, ¿por qué es importante aclarar esto, este tecnicismo? Y es que cuando uno habla de procesos naturales, una de las características es que no podemos hacer nada para controlarlo, como lo menciono, no podemos hacer nada para que no hayan sismos, no podemos hacer nada para que una erupción volcánica sea más fuerte o más débil, pero para los desastres sí podemos hacer y es estar preparados, es prepararnos frente a esas amenazas naturales. Entonces, cuando hablamos de desastres naturales, en el inconsciente queda de que es algo que no podemos controlar, cuando los desastres sí los podemos reducir. Importante mencionar eso. Entonces, ya entrando en materia de gestión del riesgo, voy a hablar de unos conceptos clave que es muy importante que todos conozcamos para los planes escolares de gestión del riesgo. Todos estos conceptos de los que estoy hablando, si bien son conceptos globales de la gestión del riesgo de desastres, ya aquí ya podemos hablar de gestión del riesgo escolar o de planes escolares de gestión del riesgo. Entonces, el primer concepto es amenaza. La amenaza no es más que ese peligro latente de que un evento físico, ya sea de origen nacional, perdón, de origen natural, o causado o inducido por la acción humana de forma directa o accidental, tenga un impacto sobre un elemento expuesto. Es decir, la amenaza básicamente es el peligro que puede generarse sobre un elemento expuesto y que al encontrar unas condiciones de vulnerabilidad, pues ya se materializa el riesgo. Entonces, nuevamente, amenazas naturales, volcanes, sismos, huracanes, los que mencioné del fenómeno del niño, fenómeno de la niña, es decir, los de origen hidrometeorológico. Ya los que son inducidos por la acción humana, por ejemplo, los deslizamientos, la mayoría de los deslizamientos en Colombia se producen o por mal manejo de agua, o por sobrepastoreo, o por prácticas inadecuadas en el uso del suelo. Esos son inducidos por el humano. Y ya pues obviamente los que son de manera intencional, pues también pueden generar desastres como el terrorismo o el sabotaje. Entonces, la amenaza es eso que tiene ese peligro que por sus características tiene el potencial de causar daño. La vulnerabilidad, por su lado, es qué tan susceptible soy yo como sociedad o como elemento expuesto a sufrir daño frente a determinada amenaza. Ese concepto de vulnerabilidad ya lo vamos a tener más claro. Yo siempre en este pongo un ejemplo muy práctico y es que todos somos actores viales. Entonces, al ser todos actores viales, normalmente nos desplazamos o ya sea en vehículo, en carro, ya sea en motocicleta, ya sea en transporte público o ya sea caminando. Entonces, al estar en la vía pública, todos estamos expuestos a una amenaza o a un riesgo más bien, el riesgo de tener un accidente. ¿Cuáles son las amenazas? Entonces las amenazas son los vehículos que circulan. ¿Me movió? Las amenazas son los vehículos que circulan. Entonces, si el vehículo, el carro, es menos vulnerable que una moto, ¿cierto? La persona que circula más bien en un carro es menos vulnerable que la persona que circula en moto. Pero también hay condiciones que hacen que esa vulnerabilidad aumente, no solo la vulnerabilidad física. También si la persona que se transporta en la moto o si la persona que se transporta en carro tiene prácticas en donde no respeta las señales de tránsito, circula a altas velocidades, eso hace que sea más susceptible a tener daños y más vulnerable, ¿cierto? A tener daños frente a un accidente de tránsito. Ya vamos a mirar muy bien esos términos porque necesito que queden muy claros. Y hay otro término que está ya en la gestión del riesgo poniéndose de moda prácticamente y es que la resiliencia. Y la resiliencia
Es esa capacidad que tiene un elemento expuesto, una comunidad, un ecosistema, un ser vivo, a recuperarse y volver a su estado anterior después de un desastre o después de una emergencia. ¿Por qué es eso? Porque esa resiliencia, si ustedes analizan, va de la mano de vulnerabilidad. Es decir, entre más resiliente sea un elemento expuesto, menos vulnerable es. Y pues el riesgo de desastre es ya la probabilidad de que una amenaza frente a un escenario, o la materialización de una amenaza frente a una vulnerabilidad, pues llegue a presentarse con unas, digamos, una afectación física tan intensa de que afecte las condiciones de vida. Ese es el riesgo de desastre. Mencionar que la gestión del riesgo de desastres en Colombia está regulada. Hay una ley general que es la ley 1523, mediante la cual se establece o se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Adicional a esa ley, que es una ley que nació en el año 2012, precisamente producto de un desastre nacional, no sé si lo recuerdan, el desastre del fenómeno de la Niña del 2011, en donde hasta el momento son las pérdidas económicas más grandes que ha tenido el país por temas de lluvias. Se inundaron muchos municipios, departamentos afectados, hubo declaración de desastre nacional. Y precisamente por reacción a eso se creó esa ley 1523 y se ha ido regulando, ¿cierto? En el 2017 se creó el decreto 2157 en el cual se regula el artículo 42 de la misma ley 1523 y que lo que hace es adoptar unas directrices generales para la elaboración de planes de gestión del riesgo en entidades públicas y privadas y dicen cuáles son esas entidades que tienen que tener un plan empresarial de gestión del riesgo o un plan de gestión del riesgo de desastres, precisamente porque debido a sus operaciones o a las características que tienen dentro de la sociedad, sus actividades generan riesgo de desastres. Hay otras adicionales, el decreto 1807 del 2014, por medio del cual se hace obligatorio que la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial. El decreto 2672 del 2013, por el cual se modifica parcialmente la estructura de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, precisamente para garantizar que esa ley 1523 pueda ser operativa y demás instrumentos. Y podemos ver que en una pirámide, acá estamos mostrando una pirámide en donde esta pirámide funciona para todo lo que es la normatividad colombiana. Sabemos que lo primero que hay eh, sobre esa pirámide es la constitución política, que la entidad encargada de velar por el respeto de esa constitución es la Corte Constitucional. Después de eso está el Congreso de la República o las leyes, están los decretos, es decir, que un decreto no puede ir en contravía de una ley, las resoluciones, las ordenanzas y los acuerdos municipales. Entonces, de esta pirámide, entonces sabemos que la primera es la ley 1523, pero por encima de ella está la constitución política, en donde precisamente hay unos artículos que hablan de un ambiente sano, de la protección de la vida. Todos esos artículos son los que respaldan la ley 1523. ¿Cuál es la importancia de la gestión del riesgo? Pues son muchos, pero aquí menciono los que para mí son más importantes. La reducción del riesgo es el objetivo, uno de los objetivos, ¿cierto? Que esos riesgos que se presentan pues sean cada vez menores, que el impacto de los desastres sea menor también, tratar de reducir precisamente cuando se materializa el riesgo, cuando se materializa el desastre, esos impactos sean menores. Un ahorro económico, en este momento se tiene un dato y es de que por cada dólar que se invierte en reducción del riesgo, se ahorran $7, entre $7 y $12
en, en atención. Es decir, que hay que empezar a ver la gestión del riesgo no como un gasto público, sino como una inversión pública, porque si gastamos $1 para no gastar 7, entonces en realidad es una inversión pública. Y el objetivo de la gestión del riesgo de desastres principal, y yo diría que el fundamental de esto es mejorar la calidad de vida. Me falta poner acá uno y es el desarrollo sostenible. Cuando hablamos de gestión del riesgo de desastres, estamos garantizando el desarrollo sostenible, precisamente por lo que menciono de esos ahorros económicos. Si dejamos de invertir en la atención de los desastres, pues podemos invertir en otras cosas. Hablando de los planes de gestión del riesgo escolares, y bueno, esto aplica para cualquier plan de gestión del riesgo que uno vaya a hacer, un plan departamental, un plan municipal, un plan empresarial y un plan escolar de gestión del riesgo. Hay unos pasos que debemos de seguir siempre y es primero, un análisis situacional, en donde se realiza una evaluación de la zona y se analiza la situación social, económica y política, es decir, cuál es el contexto en el cual está la institución educativa para este caso. ¿Cuál es el contexto social? ¿Cuál es el contexto geográfico? ¿Cuál es el contexto económico? ¿Cuál es el contexto político? Eso es analizar ese contexto interno de la institución educativa, de la empresa o del municipio. Un reconocimiento del territorio. Entonces, una vez se hace el contexto, entonces hay que reconocer las características físicas y biológicas del territorio en donde tenemos la presencia, precisamente para poder identificar las amenazas. Ese paso, el 2 y el 3 van de la mano. Usted reconoce las amenazas, pero al mismo tiempo las analiza. Entonces, voy a poner un ejemplo, una institución educativa que está cerca a un talud en donde se pueden presentar deslizamientos. Entonces, para usted poder analizar cuáles serían las posibles consecuencias de esos deslizamientos, pues primero tiene que identificar esa amenaza. Entonces ahí está el paso 3, se identifican las amenazas existentes a través de la información histórica, pronóstico y a través de las entidades municipales. Acá la invitación es que no lo hagan de forma individual, sino que busquen el apoyo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo o de la Jefatura Departamental de Gestión del Riesgo. Aclarando una cosa, y es que el primer respondiente y el primer responsable es el municipio. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo funciona bajo unos principios en los cuales primero, el primer responsable, el primer respondiente es el municipio. Si el municipio supera sus capacidades, solicita la concurrencia del departamento y si el departamento supera las capacidades, solicita la concurrencia del orden nacional. Y ya después de que se tengan identificadas esas amenazas, entonces lo que se hace es un análisis, una identificación de las vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades hay que buscar que por lo menos sean tres. La vulnerabilidad física, la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad ambiental. Ya les voy a explicar un poco más esos conceptos. Aquí estamos hablando de unos ejemplos, unos mapas de amenazas. Entonces, aquí estamos mostrando, por ejemplo, el mapa de amenaza volcánica del volcán Nevado del Ruiz. Acá donde está este triangulito negro está el volcán. Este polígono rojo es la zona de amenaza alta por un fenómeno volcánico que se llama los flujos piroclásticos. Es el proceso de todos los productos de una erupción volcánica, es el más destructivo. Eh, Hay un ejemplo muy conocido en el mundo y es la ciudad de Pompeya y Herculano, las dos ciudades en Italia. Esas dos ciudades fueron arrasadas por un flujo piroclástico y pues las personas quedaron momificadas o petrificadas prácticamente debido a la temperatura de esos flujos. Se han presentado flujos en donde se ha roto la velocidad del sonido, es decir, esto básicamente es, el volcán hace erupción, hace que esas partículas que expulsa por su fuerza suban a la atmósfera
y después se presente un colapso gravitacional de esas partículas y ese material que fue expulsado a la atmósfera y viaje por los valles que nacen en el volcán a altas velocidades y altas temperaturas. Estos otros polígonos grandes que se ven en rojo, naranja y amarillo son por caída de ceniza. Estos otros que se ven a la ribera de los ríos son los lahares. Acá donde les estoy apuntando quedaba la ciudad de Armero. Ustedes pueden ver la magnitud de los lahares y de esas avalanchas que podían expandirse hacia la ciudad de Armero. Importante, y para que todos lo conozcamos, voy a pasar a un segundo y ya les... En Armero ya habían antecedentes, es decir, donde se construyó Armero, ya había sido destruido un pueblo de indígena primero y después un pueblo de colonos. Es decir, se repitió la historia. Esperamos que no se vuelva a repetir y que hayamos aprendido de que en estas zonas no se pueden tener ciudades, no se pueden construir. Aún todavía hay asentamientos poblados, sobre todo aquí en Río Claro. Estamos hablando en Villa María Caldas. Y esperamos que con el tiempo esto se pueda controlar, por lo menos que no se siga expandiendo. Otros ejemplos acá, tenemos un mapa de amenaza por movimientos en masa, tenemos un mapa de amenaza sísmica, esto todo es para el territorio de Caldas. Y un dato muy importante y es que en Colombia más del 80%, del 83% de la población vive en zonas de amenaza alta y muy alta. El 83% de la población, ya sea por sismo, como en este caso, ya sea por movimientos en masa, ya sea por erupción volcánica o otras amenazas. Entonces, hay un desafío grande para el país ahí, tanto en reducir la población expuesta como en prepararnos para la respuesta a las emergencias. Nuevamente, el mapa de erupción volcánica. Es importante mencionar que cuando se presenten los planes escolares de gestión del riesgo, pues hay que ver la amenaza a la cual estamos expuestos. Es decir, no es lo mismo para las instituciones educativas que quedan en la zona en donde pueden haber flujos piroclásticos que en las zonas en donde puede haber simplemente caída de ceniza o las zonas en donde podría haber el tema de los lahares. Entonces, precisamente por eso es importante ese tema de analizar las amenazas. Vamos a seguir hablando de amenazas. Aquí es importante que siempre dentro de los planes escolares de gestión del riesgo se caractericen las amenazas según su origen, si son de origen natural, como los que ya he mencionado anteriormente, si son de origen socionatural, como las inundaciones urbanas, los movimientos en masa, los incendios forestales, si son de origen tecnológico, como el tema de los derrames, las fugas, las explosiones, el tema de las sobrecargas, los colapsos, los volcamientos. Si son de origen humano, entonces ya estamos hablando de no intencionales, como por ejemplo la aglomeración de públicos. ¿No? Se han visto muchos casos en el mundo en donde esas aglomeraciones han terminado en tragedias por estampillas humanas, en donde la gente termina atrapada por el pánico. Los intencionales como el tema del terrorismo, el vandalismo, el sabotaje, ya lo había mencionado anteriormente, y las de origen biológico, que ya la vivimos, ¿cierto? Epidemias, plagas y en el caso de la pandemia por el COVID-19 que hubo en el año 2020. Aquí tengo unas imágenes históricas en Manizales. El 19 de abril del año 2017 se presentó una lluvia en 5 horas de 172 milímetros. Para hacernos una idea acá, resulta que cada milímetro de lluvia es básicamente 1 litro de agua por metro cuadrado, es decir, que en esas 5 horas en Manizales o en gran parte de Manizales cayeron 172 milímetros o más bien 172 litros por metro cuadrado. Es demasiada agua y pues se generaron
más de 200 deslizamientos en el perímetro urbano, hubo fallecidos. Mm, Fue necesaria la declaración de la calamidad pública para poder atender todas las consecuencias que hubo. Sin embargo, Manizales siento que respondió bien ante la emergencia, a pesar del corto tiempo que hubo. Se, eh, Debido a la intensidad del fenómeno, se pudieron haber presentado más daños y sobre todo más víctimas. Eh, es algo para que analicemos. El tema de la preparación es fundamental. Manizales va muy bien en preparación. Y la vulnerabilidad. Entonces ya dejamos claro el tema de las amenazas. Ahorita hablemos un poquito de la vulnerabilidad. Nuevamente les menciono, es esa susceptibilidad o esa fragilidad, ya sea física, económica, social, ambiental o institucional, que tiene una comunidad o un elemento expuesto para ser afectada o sufrir efectos adversos por un peligro físico o por una amenaza física. Entonces, tenemos vulnerabilidad social, como está el tema de la marginalidad, la exclusión, la desigualdad, el desplazamiento forzado. Tenemos la vulnerabilidad económica, la carencia de recursos. Generalmente esas dos van de la mano. Vulnerabilidad política, la vivimos mucho, sobre todo por la inadecuada planificación del desarrollo, esa falta de, no, digamos, de articulación que hay entre las entidades cuando hay cambios políticos o cambios de administraciones. Hay una vulnerabilidad ideológica, el tema de los mitos, las creencias, educativa, ¿cierto? Es la que estamos tratando de fortalecer, sobre todo por el desconocimiento. La cultural, a veces hay una baja credibilidad, una percepción inadecuada del riesgo. Y organizacional, una falta de liderazgo, falta de recursos humanos, ecológica, sobreexplotación de los recursos naturales. Esa es la que también mencioné, la vulnerabilidad ambiental y la vulnerabilidad física. La recomendación es que en cualquier plan de gestión del riesgo se aborden por lo menos vulnerabilidad social, vulnerabilidad física y vulnerabilidad ambiental. Aquí puse un ejemplo donde podemos identificar la vulnerabilidad económica. Evidentemente son unos predios en donde se nota una falta de recursos, ¿cierto? Una vulnerabilidad física. Vemos que las casas están construidas en bloque, pero no tienen una cimentación, no tienen vigas, no tienen columnas. Y adicional a eso hay una amenaza acá, ¿cierto? Una caída de roca, un desprendimiento de roca muy seguramente va a tener consecuencias en los predios que se encuentran en la parte baja de, del sitio y una vulnerabilidad social, ¿cierto? Difícilmente haya alcantarillado, se ven unas líneas eléctricas que muy posiblemente no son las adecuadas, eh, muy seguramente están alejados de la urbe, entonces de pronto los niños tienen que desplazarse hacia sitios alejados para poder estudiar. Entonces, acá es donde este lo puse para ejemplificar el tema de la vulnerabilidad. Entonces, la predisposición a tener daños por un evento adverso. Aquí en este les tengo un video que queda en la descripción, hablando más del tema de los planes escolares de gestión del riesgo. Queda en la descripción de este video. Muy recomendado, son 8 minutos en donde se va a poder aterrizar también esto de los que yo le estoy hablando. Y aquí para ir cerrando, tenemos unas recomendaciones para una mayor efectividad en la gestión del riesgo y una adaptación al cambio climático. ¿Por qué menciono cambio climático? Porque ya tenemos que comenzar a poner de la mano la gestión del riesgo de desastres con la adaptación al cambio climático. Esas dos cosas se tienen que comenzar a articular. Primero, fundamental, el uso de las herramientas digitales. La inteligencia artificial ayuda mucho en la construcción de estos planes. No significa que se haga como
lo pueden hacer muchas personas, que es copiar y pegar lo que diga la inteligencia artificial. De eso no se trata. Si usted le da buena información a la inteligencia artificial, ella le va a arrojar buena información. Pero adicional a eso están las redes de monitoreo, los correos electrónicos, los sistemas de información geográfica, las fuentes de información oficiales, todo el uso de las herramientas digitales. Hoy en día la información garantiza que la información en gestión del riesgo sea de fácil acceso. El trabajo en comunidad, fundamental. Nosotros desde la Jefatura de Gestión del Riesgo tenemos eso dentro del componente programático asociado a la ejecución del Plan Departamental de Gestión del Riesgo. El trabajo en la comunidad. Si no hay trabajo con la comunidad, la gestión del riesgo no sirve. ¿Por qué? Porque es que el impacto real de la gestión del riesgo se mide es en la comunidad. No se mide teniendo un plan escolar en el papel y que no se pueda implementar. Una capacitación constante. ¿Qué es lo que se debe tener dentro del plan escolar de gestión del riesgo? Hay que tener una línea enfocada en que tanto los profesores como los estudiantes se estén capacitando constantemente en gestión del riesgo. Ese plan escolar de gestión del riesgo debe ir de la mano con el plan municipal de gestión del riesgo. Nosotros, desde la Jefatura de Gestión del Riesgo, también apoyamos todo el tema de capacitación. Si ustedes después ahorita vamos a abrir una ronda de preguntas, pero también si las instituciones necesitan un acompañamiento específico, una capacitación personalizada, la pueden solicitar, todo a los correos de la Jefatura de Gestión del Riesgo, a través de la Secretaría de Educación, porque la idea es que podamos ir fortaleciendo ese tema de capacitación constante. En la descripción del video también les voy a dejar este link en donde mm, van a ver una guía para la construcción de planes escolares de gestión del riesgo. Es una guía que está viejita, pero todavía está vigente, muy buena. Se pueden abordar muchos temas asociados al contexto escolar. Hay que tener en cuenta que es muy la situación escolar es muy particular, y es que no se puede hablar solamente de gestión del riesgo de desastre, sino que también ese tema social pega muy fuerte el tema del consumo de sustancias psicoactivas, la explotación infantil, el acoso sexual. Hay temas en donde la idea es que la gestión del riesgo también incluya esas actividades que se hacen para reducir esas problemáticas. Muchas gracias. En estos momentos vamos a abrir un espacio de 10 o 15 minutos para que hagamos preguntas. Las preguntas se pueden hacer a través del chat. Yo voy a tratar de responderlas de forma clara. Las que de pronto no pueda responder, mm, trataremos de hacer unos espacios diferentes, aclarando que las preguntas, por favor, sean basadas en gestión del riesgo, preguntas de lo que yo les presenté. Menciono que no, digamos, la Jefatura de Gestión del Riesgo no es la encargada del mantenimiento de las instituciones educativas. Sabemos que muchas instituciones educativas tienen escenarios de riesgo precisamente por falta de mantenimiento de coberturas, de manejo de aguas, pero sí quiero aclarar esto porque se repite mucho que a veces en estos espacios la mayoría de las preguntas son enfocadas en eso, pero el objetivo mío es que podamos construir planes escolares de gestión del riesgo, y ya si dentro de esos planes escolares de gestión del riesgo se tienen identificadas esas necesidades, pues ya escalarlas a las entidades que son las responsables de esto. Entonces vamos a abrir el espacio de preguntas.